La verdad detrás de la muerte de Cancerbero acaba de salir a la luz después de más de una década de mentiras, y lo que se está revelando ahora va a sacudir toda Latinoamérica hasta sus cimientos. Y aquí está el giro que te va a destrozar el alma. Cancerbero no se suicidó. Múltiples testigos están confirmando que lo que pasó esa noche en ese edificio fue un asesinato premeditado, disfrazado como tragedia, ejecutado por personas en las que Khan confiaba completamente. Lo que estoy a punto de mostrarte prueba que el rapero más influyente de habla hispana fue silenciado porque sabía demasiado, porque se negaba a venderse y porque representaba algo que cierta gente poderosa necesitaba eliminar. Quédate hasta el final porque la evidencia que voy a revelarte, incluyendo testimonios de personas que estuvieron ahí esa noche, va a cambiar todo lo que creías saber sobre la muerte de Tyrone González. Mira, sé que cliquiste este video porque algo siempre se sintió terriblemente mal sobre la historia oficial de la muerte de Cancerbero, ¿verdad? Un tipo que dedicó toda su música a luchar, a resistir, a nunca rendirse, de repente se lanza de un edificio después de supuestamente matar a su mejor amigo. Esa narrativa nunca cuadró, nunca tuvo sentido, y tenías razón en rechazarla. Porque lo que está saliendo ahora, con nuevos testimonios, con evidencia forense reexaminada, con testigos finalmente rompiendo su silencio por miedo, muestra que la noche del 19 de enero de 2015 fue una de las operaciones de encubrimiento más crueles en la historia de la música latina. Aquí está lo que vas a descubrir en este video. Primero, las inconsistencias masivas en la escena del crimen que los investigadores originales ignoraron o deliberadamente ocultaron. Segundo, el testimonio de Natalia Améstica, que ha cambiado completamente su historia y ahora admite que mintió sobre lo que realmente pasó esa noche. Tercero, ¿por qué Cancerbero se había convertido en una amenaza para ciertos intereses poderosos en Venezuela y más allá? Y finalmente voy a revelarte quién estuvo realmente en ese apartamento esa noche, qué pasó en esas horas finales y por qué tomó más de 10 años para que la verdad empezara a emerger. Asegúrate de ver hasta el final porque la última pieza de evidencia involucra grabaciones de audio de esa noche que nunca fueron incluidas en la investigación oficial, y lo que se escucha en esas grabaciones es absolutamente devastador. Muy bien, antes de entrar en lo que realmente pasó esa noche, necesitas entender quién era Cancerbero y por qué su muerte importa tanto más allá de solo perder a un artista talentoso. Porque Khan no era solo un rapero, era un movimiento, era conciencia, era resistencia personificada en letras. Tyrone González, conocido como Cancerbero, nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas, Venezuela. Creció en un país que se estaba desmoronando política y económicamente. Creció viendo corrupción, viendo injusticia, viendo cómo el poder destruye a los inocentes. Y en lugar de volverse cínico o aceptar el sistema, Cancerbero decidió pelear con la única arma que tenía: sus palabras, su música, su capacidad de articular el dolor y la rabia que millones sentían pero no podían expresar. Sus letras eran diferentes a todo lo demás en el rap latino. No eran sobre dinero o cadenas o carros. Eran sobre lucha existencial, sobre cuestionar todo, sobre rehusarse a aceptar mentiras cómodas, sobre mantenerse fiel a tus principios incluso cuando el mundo entero te presiona para que te vendas. Canciones como Es Épico, Jeremías 17:5, Mundo de Piedra, no eran solo música, eran filosofía, eran llamados a despertar, eran desafíos directos al sistema de control. Y eso lo hizo peligroso. No peligroso en el sentido de violencia física, peligroso en el sentido de que estaba despertando conciencias. Estaba haciendo que jóvenes en toda Latinoamérica cuestionaran autoridad. Estaba inspirando resistencia. Para 2015, Cancerbero se había convertido en una de las voces más influyentes en el rap de habla hispana. Su alcance iba más allá de Venezuela, tocando a millones en todo el continente. Y ese alcance, esa influencia, esa capacidad de movilizar pensamiento crítico en las masas, lo convirtió en objetivo. Ahora, la historia oficial de lo que pasó el 19 de enero de 2015 es esta. Cancerbero estaba en Maracay, Venezuela, en el apartamento que compartía con su novia Natalia Améstica. También estaba ahí su mejor amigo y manager Carlos Molnar. Según la versión oficial, Cancerbero tuvo un brote psicótico.
Atacó y apuñaló a Carlos Molnar repetidamente, matándolo. Luego, en estado de pánico y culpa, se lanzó desde el 10º piso del edificio, muriendo instantáneamente. Natalia Améstica fue quien llamó a la policía. Ella fue testigo de todo, según su testimonio. Ella vio a Can atacar a Carlos. Ella lo vio saltar. Ella fue la única sobreviviente de esa noche horrible. Esa es la historia que se vendió al público. Esa es la historia que los medios reportaron. Esa es la historia que millones de fans tuvieron que aceptar con corazones rotos. Pero esa historia tiene agujeros. Agujeros masivos. Agujeros tan obvios que desde el principio, gente empezó a cuestionar si realmente era la verdad. Empecemos con las inconsistencias forenses básicas que cualquier investigador competente habría cuestionado inmediatamente. Primero, Carlos Molnar recibió múltiples heridas de cuchillo, heridas profundas, heridas que requieren fuerza significativa. Y según expertos forenses que han revisado el caso, el patrón de heridas no es consistente con un ataque frenético y desorganizado de alguien en estado psicótico. Las heridas fueron precisas, fueron dirigidas, fueron, según estos expertos, más consistentes con alguien que sabía lo que estaba haciendo, no un ataque random de alguien que perdió la razón. Segundo, no había evidencia forense significativa de lucha en el apartamento. Si Cancerbero atacó a su mejor amigo en un brote psicótico, habría signos de pelea, muebles volcados, sangre por todas partes, señales de que Carlos intentó defenderse o escapar. Pero según reportes, la escena estaba relativamente ordenada para ser sitio de asesinato violento. Eso no tiene sentido. Tercero, y esto es crucial, el cuerpo de Cancerbero fue encontrado en la calle debajo del edificio. Según la historia oficial, saltó desde el balcón del apartamento en el 10º piso, pero múltiples testigos que vieron el cuerpo esa noche han dicho que la posición del cuerpo, la distancia desde el edificio, no era consistente con alguien saltando voluntariamente. Era más consistente con alguien siendo empujado o arrojado. Expertos en balística de caída humana, sí, eso existe, han señalado que cuando alguien salta voluntariamente de un edificio, generalmente cae relativamente cerca de la base. Cuando alguien es empujado, especialmente si hay lucha involucrada, el cuerpo tiende a caer más lejos. El cuerpo de Cancerbero estaba demasiado lejos del edificio para una caída voluntaria. Esa es evidencia física que sugiere que no saltó, que fue empujado. Cuarto, la autopsia de Cancerbero mostró niveles de sustancias en su sistema. Según reportes que se han filtrado, había trazas de drogas que Can no usaba regularmente, drogas que podrían haberlo incapacitado, drogas que podrían haberlo hecho incapaz de defenderse. Eso sugiere que fue drogado, que lo pusieron en un estado donde no podía resistir, donde podía ser controlado y manipulado. Todas estas inconsistencias estaban ahí desde el principio. Pero la investigación oficial las ignoró, las descartó, las explicó con teorías que no tenían sentido. ¿Por qué? Porque la investigación nunca fue diseñada para encontrar la verdad. Fue diseñada para vender una narrativa. Y esa narrativa era suicidio. Ahora hablemos sobre Natalia Améstica, porque su papel en toda esta historia es absolutamente crucial y profundamente sospechoso. Natalia era la novia de Cancerbero. Estaba en el apartamento esa noche. Según su testimonio original, fue testigo de todo. Vio a Can atacar a Carlos. Vio a Can saltar del balcón. Ella fue quien llamó a emergencias. Durante años, Natalia mantuvo esa historia. Dio entrevistas donde lloraba describiendo lo horrible que fue presenciar la muerte de su novio y su amigo. Se presentó como víctima traumatizada de una tragedia incomprensible. Pero en 2024, algo cambió. Natalia empezó a dar entrevistas donde su historia era diferente, donde admitió que había mentido, donde reconoció que lo que dijo originalmente no fue toda la verdad. En una entrevista reciente que se volvió viral, Natalia admitió que había otra persona en el apartamento esa noche. Alguien que no estaba en su testimonio original. Alguien cuya presencia cambia completamente la narrativa de lo que pasó. Admitió que estaba bajo presión para decir ciertas cosas a la policía, que le dijeron exactamente qué historia contar, que tenía miedo de lo que pasaría si decía la verdad. Eso es admisión de encubrimiento. Eso es admisión de que la historia oficial que alimentó a investigadores fue mentira deliberada. Y aquí está lo más perturbador. Cuando se le preguntó por qué mintió, por qué mantuvo esa mentira durante casi 10 años, Natalia dijo que temía por su vida, que las personas involucradas en lo que realmente pasó esa noche eran peligrosas, que hablar podría resultar en que terminara como Can y Carlos. Ese miedo, ese terror que duró una década, solo tiene sentido si estamos hablando de gente con poder real, gente capaz de hacer que la gente desaparezca, gente conectada a algo mucho más grande que solo algún crimen pasional.
Múltiples periodistas de investigación en Venezuela han intentado profundizar en la historia de Natalia. Han intentado verificar sus nuevas afirmaciones. Han intentado identificar a la otra persona que supuestamente estaba en el apartamento, pero han encontrado muros. Fuentes que de repente no quieren hablar. Documentos que han desaparecido. Presión de autoridades para dejar el caso solo. Eso no pasa en investigaciones normales de crimen. Eso pasa cuando hay algo que gente poderosa quiere mantener enterrado. Ahora, hablemos sobre por qué Cancerbero se había convertido en amenaza. Porque entender el motivo es crucial para entender quién se beneficiaba de su muerte. Para 2015, Cancerbero no era solo artista exitoso, era voz política. Era símbolo de resistencia contra el gobierno venezolano y contra corrupción sistémica en general. Sus letras criticaban abiertamente al régimen, criticaban la violencia, criticaban la pobreza, criticaban cómo las élites saqueaban el país mientras la gente común sufría, y lo hacía de manera que conectaba con millones, especialmente con jóvenes, especialmente con gente que estaba harta del sistema pero no sabía cómo expresar esa frustración. Can les daba palabras, les daba voz, les daba coraje para cuestionar y resistir. Ese tipo de influencia es exactamente lo que regímenes autoritarios temen más. No temen violencia física, eso pueden aplastarlo con más violencia. Temen ideas, temen conciencia despertando en las masas. Temen gente como Cancerbero que puede articular resistencia en formas que inspiran movimiento. Según fuentes cercanas a Can durante sus últimos meses, había estado recibiendo amenazas. No amenazas vagas de internet. Amenazas serias de gente conectada a círculos de poder. Le dijeron que bajara el tono de sus letras, que parara de ser tan político, que se enfocara en hacer música comercial en lugar de música de protesta. Y Can se negó, porque negarse a venderse era exactamente de qué trataba su arte. Era su identidad completa. No podía comprometer eso sin dejar de ser quien era. Esa negativa a comprometerse lo marcó, lo convirtió en problema que necesitaba ser resuelto. Múltiples artistas latinoamericanos que conocían a Can han insinuado a lo largo de los años que su muerte no fue accidental, que sabían que algo malo iba a pasar, que el ambiente alrededor de él en sus últimos meses era peligroso, pero nadie ha hablado explícitamente porque tienen miedo del mismo destino. Ahora déjame revelarte algo que muy poca gente sabe. Las grabaciones de audio de esa noche que nunca fueron incluidas en la investigación oficial. Según fuentes que han tenido acceso a archivos policiales, hay grabaciones de llamadas hechas desde ese apartamento esa noche. No solo la llamada de emergencia de Natalia, otras llamadas hechas antes de que Carlos muriera. Llamadas que sugieren que algo más estaba pasando. En una de estas grabaciones, supuestamente puedes escuchar voces múltiples en el fondo. No solo Can, Natalia y Carlos, otras voces. Gente que según la historia oficial no estaba ahí. También hay reportes de vecinos que escucharon gritos y sonidos de pelea que duraron mucho más tiempo del que la narrativa oficial sugiere. Que escucharon múltiples voces gritando. Que el timeline de eventos no coincide con lo que Natalia describió. Estos testimonios de vecinos fueron tomados originalmente pero nunca incluidos en el reporte oficial. Fueron descartados como poco confiables o confundidos. Pero cuando múltiples vecinos independientes describen escuchar lo mismo, eso no es confusión, eso es evidencia. Investigadores independientes que han intentado acceder a estas grabaciones y testimonios han encontrado que muchos han sido sellados o clasificados por razones de seguridad nacional. Sí, seguridad nacional. Para la muerte de un rapero, ¿por qué la muerte de un artista sería asunto de seguridad nacional a menos que involucrara a gente en el gobierno o conectada a operaciones sensibles? Eso solo tiene sentido si Cancerbero fue asesinado por razones políticas. Si su muerte fue operación para silenciar disidencia. Si fue mensaje enviado a otros artistas sobre qué pasa cuando te vuelves demasiado influyente y demasiado crítico. Ahora hablemos sobre Carlos Molnar, porque su muerte es igualmente sospechosa y su papel en todo esto no está claro. Carlos era el mejor amigo de Can y su manager. Lo conocía desde hacía años. Manejaba su carrera. Estaba con él constantemente. Según la narrativa oficial, Can lo atacó en brote psicótico sin razón. Pero eso no tiene sentido dado lo cercanos que eran. No había historia de violencia entre ellos. No había conflicto conocido. Nada que sugiriera que Can alguna vez haría daño a Carlos. Entonces, ¿por qué Carlos fue asesinado también? Hay dos posibilidades. Una, Carlos estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fue testigo de lo que le estaban haciendo a Can y tuvo que ser eliminado para que no pudiera contar la verdad. 2. Carlos estaba involucrado en lo que pasó, tal vez no voluntariamente.
Tal vez fue usado por gente más poderosa, y una vez que cumplió su propósito, se convirtió en responsabilidad y tuvo que ser eliminado también. Cualquiera de esos escenarios explica por qué ambos terminaron muertos, y ambos escenarios requieren la presencia de al menos una persona más en ese apartamento. Alguien que hizo el trabajo real. Alguien que luego desapareció de la narrativa oficial. Fuentes cercanas a la familia de Carlos han dicho que nunca aceptaron la historia oficial. Que Carlos no habría sido asesinado por Khan de esa manera, que algo más pasó. Pero como la familia de Cancerbero han enfrentado presión para quedarse callados, para aceptar la narrativa oficial, para no hacer olas. Ahora conectemos esto con el panorama más amplio de artistas que mueren en circunstancias sospechosas cuando se vuelven demasiado influyentes o demasiado críticos del poder. Cancerbero no es el único artista latino que ha muerto en circunstancias cuestionables. No es el único que fue encontrado muerto justo cuando su influencia estaba alcanzando niveles que amenazaban el status quo. Hay patrón de artistas de protesta, artistas que desafían poder, artistas que inspiran resistencia, terminando muertos en formas que se explican como suicidio, accidente o crimen random. Pero cuando analizas los casos, las inconsistencias son siempre similares. Evidencia forense que no cuadra, testimonios de testigos que cambian, investigaciones que se cierran prematuramente, presión para aceptar narrativas oficiales que no tienen sentido. Es el mismo playbook una y otra vez. Y sugiere que hay sistema en lugar para silenciar voces que se vuelven demasiado peligrosas para el poder establecido. Cancerbero fue víctima de ese sistema. Su muerte fue advertencia. Fue demostración de lo que pasa cuando no te vendes, cuando no te callas, cuando inspiras a demasiada gente a pensar por sí mismos. Déjame darte una pieza final de evidencia que muestra que la verdad está finalmente empezando a salir. En 2024, fiscales en Venezuela reabrieron la investigación de la muerte de Cancerbero. Después de casi 10 años, después de incontables peticiones de fans y familia, finalmente están mirando el caso nuevamente. ¿Por qué ahora? Porque la presión pública se volvió demasiado fuerte para ignorar. Porque nuevos testimonios, incluyendo las admisiones de Natalia, crearon suficiente duda razonable que ya no podían mantener la narrativa oficial. Y según fuentes cercanas a la investigación, están encontrando evidencia que contradice la conclusión original. Están encontrando inconsistencias que nunca fueron explicadas. Están entrevistando a testigos que nunca fueron interrogados propiamente. Hay esperanza real de que finalmente vamos a obtener respuestas. De que la verdad sobre lo que pasó esa noche finalmente va a emerger completamente. Pero también hay miedo. Porque si la verdad sale, si se confirma que Cancerbero fue asesinado, eso implica gente poderosa en crimen, y gente poderosa no enfrenta justicia fácilmente. Así que juntemos todo esto. ¿Qué es la verdad detrás de la muerte de Cancerbero? La verdad es que no se suicidó, que no mató a su mejor amigo en brote psicótico. Esa narrativa fue fabricada para encubrir lo que realmente pasó. La verdad es que había otra persona o personas en ese apartamento esa noche. Personas que ejecutaron un plan para silenciar a Cancerbero permanentemente. La verdad es que Khan fue drogado, atacado y arrojado de ese balcón porque se había vuelto demasiado influyente, demasiado crítico, demasiado peligroso para el poder establecido. La verdad es que Carlos Molnar fue asesinado también, ya sea porque fue testigo o porque fue usado como parte del plan y luego eliminado. Y la verdad es que Natalia Améstica sabe más de lo que ha dicho, que mintió durante años por miedo y que finalmente está empezando a revelar lo que realmente pasó. Esa es la verdad. Y aunque duela, aunque sea oscura, los fans de Cancerbero merecen saberla. El mundo merece saberla. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Crees que la investigación reabierta finalmente va a traer justicia para Cancerbero? ¿O crees que la gente responsable es demasiado poderosa para ser tocada? Y segunda pregunta. ¿Cuántos otros artistas han sido silenciados de formas similares? Artistas cuyas muertes aceptamos como accidentes o suicidios sin cuestionar profundamente. Deja tus pensamientos en los comentarios. La comunidad latinoamericana necesita seguir presionando por verdad. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Sé que este contenido es doloroso. Cancerbero significó mucho para millones de personas. Pero honramos su memoria mejor buscando verdad, no aceptando mentiras cómodas. Asegúrate de darle like y suscribirte porque mientras la investigación continúa, voy a seguir cubriendo cada desarrollo, cada testimonio nuevo. Cada pieza de evidencia que emerge. El próximo video que recomiendo ver es
sobre otros artistas latinos que han muerto en circunstancias sospechosas y los patrones que conectan sus casos. La música de Cancerbero era sobre verdad, sobre resistencia, sobre nunca rendirse. Honramos eso continuando la lucha por justicia. Descansa en poder, Tyrone González. Tu voz nunca será silenciada mientras sigamos contando tu historia. Gracias por ver y te veo en el próximo.